Muy bien, hablemos acerca de cómo es ese trabajo interno que hay que realizar, por dónde empezar, qué hacer, ¿sí? Como decía Buda, mejor que vencer a 1000 hombres en batalla es vencerse a sí mismo, ¿sí? Y de eso se trata el trabajo interno, de descubrir tus ideas equivocadas, de aprender a gestionar tus emociones y internamente fortalecerte, descubrir cómo reaccionas frente a ese mundo y cómo transformar todo este mundo interno. Entonces, bueno, lo primero es que tú tienes que encontrar cuál es tu principal dolor, ¿sí? ¿Cuál es tu principal problema, tu conflicto, algo que te está afectando? Porque las circunstancias están reflejando algo que tú tienes que trabajar y también tus molestias. ¿Hay algo que te está molestando? ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que determinar. ¿Qué te molesta? Ahí es un punto por donde empezar. O qué es lo que te está consumiendo mayores recursos energéticos en lo cual tú siempre le estás dedicando tiempo. Mejor dicho, determina en tu vida qué cosas tú le inviertes demasiado tiempo, ¿sí? Le inviertes demasiado tiempo a una persona, ¿sí? ¿Por qué lo haces? Le inviertes demasiado tiempo a tus amigos, ¿por qué lo haces? ¿Sí? Quizás no te quieres sentir solo, bueno, lo que sea, ¿sí? Quieres simplemente chacotear. Le estás invirtiendo mucho tiempo a la televisión, ¿sí? ¿Por qué lo haces? Le estás invirtiendo mucho tiempo a llamar la atención, a hacer cosas para llamar la atención. ¿Por qué lo haces? Bueno, así sucesivamente. Hay algo que tú le inviertes demasiado tiempo. Tienes que determinar por qué. Porque ese tiempo, esos recursos energéticos perfectamente, lo puedes invertir en tu meta, ¿sí? En aquello que se supone que te tiene que hacer feliz. Hay una razón. Lo otro es lo que más te dificulta. Si hay algo que se te hace muy difícil, ¿sí? Entonces tú dices, es que en esto no soy bueno. Y tú siempre dices, no, es que en esa parte no soy bueno. Sí, y siempre sales con eso. Pues entonces, sí, resulta que eso es tan importante en el mundo moderno o en las relaciones o en tu trabajo y resulta que tú dices, no es que se te hace difícil, pues entonces empieza por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Tú en tu vida no debería haber una cosa que se te haga muy difícil, ¿sí? A no ser que no tenga nada que ver contigo, pero uno a la larga siempre tiene que manejar ciertas habilidades generales, ¿sí? Entonces, si se te hace muy difícil, empieza por ahí y vuelvo y cuento el cuento de mi profesor de matemáticas en la universidad. Le pregunté que por qué estudiaba matemáticas y él me dijo que porque era muy malo para eso y era muy difícil, ¿sí? En mi caso, una de las cosas que más se me dificultó fue el liderazgo, ¿sí? Porque yo tenía una temor al que dirán, ¿sí? Cuando yo era muy joven, entonces se me dificultaba dar órdenes y liderar equipos y todas estas cosas, empezando porque yo decía, de pronto la otra persona no va a molestar, ¿sí? Cosas por el estilo y aprender a meterme, involucrarme en espacios donde yo lideraba personas me ayudó muchísimo a quitarme ese complejo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí para que lo tengas en cuenta. Lo otro es lo que tú tratas de evitar, ¿sí? Si hay algo que tú al escucharlo te molesta, ¿sí? Entonces tú tienes que ir allá y preguntar y ahondar, ¿sí? Para así descubrir por qué te molesta, ¿sí? Cuando tú lo entiendas, listo, es que me molesta por esto y porque me hace daño y tal cosa y me recuerda tal cosa, bueno, ya al menos lo descubriste, pero tú tienes que descubrir lo que a ti te molesta para así aprender a manejar tus reacciones, ¿sí? También tienes que mirar qué es lo que tú tratas de evitar, ¿cierto? Eso es importantísimo porque nosotros tratamos de evitar una gran cantidad de cosas a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, identifica qué es lo que tú estás tratando de evitar, que no quieres enfrentar. De pronto ahí vas a encontrar una cantidad de cosas de las cuales tú no te has dado de cuenta, ¿sí? ¿Te molesta que te digan la verdad? ¿Sí? ¿Por qué evitas? Sí, yo me acuerdo muchísimo, he conocido muchas personas así que cuando uno ya va a hablar temas serios, cosas que tienen que ver para que las personas, digamos, o las relaciones o los procesos de trabajo o en lo que sea, progresen porque están cometiendo unos errores, entonces ya se va a hablar en serio y la otra persona le suena el teléfono, ¿sí? Misteriosamente, tiene que ir al baño,
se enoja y empieza a hablar de otros temas, sí, ahí está algo tratando de evitar, pues entonces revísate tú qué es lo que estás tratando de evitar, ¿sí? La mayoría de cosas que las personas hacen esfuerzo por superar, ¿sí? Es tratando de evitar una cosa, ¿sí? La mayoría de la temática de la superación personal es consumida por personas que quieren obtener algo para evitar una cantidad de cosas que tratan de no mirar, ¿cierto? Y están buscando huir, ¿sí? Por eso usted va a YouTube, mis videos de acerca de cómo aumentar confianza, eso son las que tienen visitas, ¿sí? Pero cómo descubrir ideas cerradas, no lo mira ni mi mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa, ¿sí? No le interesa enfrentar sus temores, no le interesa superar sus debilidades, solamente quieren huir, ¿sí? Y por eso el contenido de superación personal dedicado a huir, ¿sí? Es el que llama la atención, ¿sí? El que te dé poder y todas esas cosas, pero a nadie le interesa cosas acerca de en qué está fallando, cómo descubrir sus debilidades, cómo enfrentar lo que más se te dificulta, ¿sí? Y bueno, y para eso ustedes están acá, ¿cierto? Y me parece genial, ¿sí? Que ustedes, digamos, hayan tomado este camino que me sorprende de verdad, ¿sí? Porque es muy difícil encontrar a alguien que le interese conocer cuáles son sus debilidades, saber cómo irlas a enfrentar directamente. Bueno, pues entonces, volviendo al tema, ¿sí? También tienes que mirar qué es lo que tú temes, qué es lo que tú sueles temer, ¿sí? Empieza a descubrir por qué temes a algo, ¿sí? Y empieza a enfrentar tus temores, que no hay de otra, ¿sí? Es que, de verdad, miren, es que uno no sabe ni cómo decir. Miren, ustedes saben que hay tanta gente buscando información acerca de samuráis, ¿sí? Y quieren enfrentar y sueñan con ser unos samuráis así de ese Japón feudal y admiran la valentía y admiran la fortaleza, el valor, el coraje y todas esas cosas y les llama la atención. O personas que se dedican a estos tipos de artes marciales porque quieren ser valientes y todas esas cosas, o personas que alzan pesas y se vuelven muy fuertes y se creen fuertes, ¿sí? Pero háblele usted de sus debilidades, de sus errores, de sus temores, de enfrentarlos y salen corriendo como niñitas, ¿sí? Y no estoy aquí sexualizando o siendo machista, nada de esas cosas. Es un término que utilizamos en nuestras viejas épocas, ¿sí? Por allá en los 90, ¿sí? Así mencionábamos, ¿sí? Entonces, no creo que haya ninguno de esos raritos pues, que se confundan con estos términos, ¿sí? O se empeliculen. Esperemos que no haya venido a mi curso y si no, empieza a trabajar en eso, ¿sí? Empieza a trabajar en por qué estás escapando de la realidad a partir de enfocarte en unas temáticas donde responsabilizas a la sociedad de una manera de, de actuar, ¿sí? Y exiges a la sociedad que todo un colectivo actúe de acuerdo a lo que tú deberías que tú consideras que deberían de actuar, ¿sí? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué no te estás concentrando en conocer tus debilidades y, eh, y como se dice, superar tus temores, ¿sí? Porque más bien eso es el verdadero trabajo. Bueno, esperemos que no haya gente sensible y continuemos entonces. El hecho es que, sí, mejor dicho, les encantan esos temas y luego cuando, bueno, niñitos, sí, niñitos, porque son los niños obviamente que no tienen esa fuerza y ese coraje porque no están acostumbrados a inventar la vida. Entonces sales llorando como un niñito de estos mocosos, como decíamos antes, ¿sí? Y te escondes bajo las faldas de tu mamá, ¿sí? Entonces, una cosa es ser valiente en la imaginación, ¿sí? Porque la imaginación puede con todo y usted en su imaginación puede hacer lo que usted quiera, ¿sí? ¿Quién le está diciendo que no? Al fin y al cabo son sus pensamientos, nadie los está mirando y usted acerca de sí mismo puede tener una percepción, ¿sí?
Pero realmente es en la vida real donde tú te tienes que demostrar qué tan valiente eres, ¿sí? Y es enfrentando tus debilidades, ¿sí? Y sobre todo, no buscando soluciones rápidas, sino tú irte a enfrentar a la situación directamente, ¿sí? Yo por eso te dije en uno de los videos iniciales tu capacidad de soportar ciertas verdades, ¿sí? Que trabajaras en ello porque sin eso es muy difícil conocerse a sí mismo. Créanme que tu cerebro, y es normal porque si no serías masoquista, ¿sí? Si no hubieran ciertas cosas que te dolieran y trataras de evitar, pues serías masoquista, ¿cierto? Y pues obviamente es normal que ciertas cosas, tú, como se dice, con tus ya diferentes cargas de vida, y vengan y díganme otra cosa adicional. Por eso me tomé tanto tiempo haciendo videos acerca de la autoestima, ¿sí? Ese video que yo coloqué como anexo en este curso, que hablaba acerca de cómo a través de la educación nos enseñaron a sentirnos inseguros, sentirnos torpes, sentirnos débiles y que tememos, eso es lo que nosotros tememos en el fondo, ¿sí? Vaya, véanse ese video de 1 hora y media, ¿sí? Sé que es largo, pero me tomé mi tiempo para que cuando usted llegara acá y yo le dijera ciertas cosas, no se me volviera frágil, ¿cierto? No se me desbaratara, como se dice, emocionalmente, ¿sí? Acá necesitamos entonces ponernos serios y entender esas cosas que sé que son difíciles, que uno a veces no quiere escuchar, pero necesita escucharla para aterrizar, porque si uno no aterriza, uno no trabaja, ¿sí? Sino que va a seguir trabajando en las nubes, ¿sí? Si uno no tiene claro sus debilidades y en lo que tiene que trabajar, entonces no va a tener manera de progresar, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, bueno, una vez ya aclarado este punto, no lo tomen personal, simplemente es el trabajo que hay que hacer, trabajo interno, ¿sí? Entonces, si a usted le duele lo que yo de pronto le puedo estar diciendo acá, entonces mire que cómo pretende usted ir a trabajar sobre sus temores, porque esos sí son temores, ¿sí? Esos sí son temores. ¿Cómo pretende usted trabajar sobre sus debilidades? Porque esos sí son debilidades, ¿sí? Si usted cualquier cosa que va escuchando por ahí lo va ofendiendo, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Cómo pretende usted enfrentarse a usted mismo, a sus verdades? ¿Sí? Que esas, si a mí a veces me da pena conmigo mismo, cuando yo me descubro ciertas verdades, ¿sí? Que yo sí, como que digo, me dicen algo y digo, dime más porque quiero conocerme un poco más a mí mismo, ¿sí? Entonces, imagínese, a veces cuando uno descubre cosas de uno, de verdad uno dice, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el primer obstáculo que usted tiene que vencer. Enfrentar esas verdades, enfrentar esos temores, enfrentar eso que tratas de evitar, enfrentar esas se te hace difícil, enfrentar eso que tú inviertes enormes recursos energéticos en hacer algo. ¿Para qué inviertes toda esa energía? ¿Sí? Lo segundo es que una vez tú descubres eso, tienes que anotar, ¿sí? Anotar en una libreta lo que tú descubriste, ¿sí? Soy inseguro porque me temo hacer tal cosa, me da temor, ¿sí? Porque usted tiene que superar estas cosas porque es ahí donde usted tiene que hacer el trabajo en sus debilidades, no en fortalezas, no en desarrollar fortalezas, ¿sí? Porque quien desarrolla fortalezas pero no trabaja en sus debilidades es incompleto, ¿sí? Es como por ejemplo un boxeador. Un boxeador tiene un buen gancho, ¿sí? Y trabaja únicamente en su buen gancho y eso enfrenta sus peleas, pero tiene un mal movimiento de pies, ¿sí? No sabe intercambiar los pies, no sabe moverse, no sabe esquivar golpes. Pues por muy buen gancho que tenga, ¿sí? Tarde que temprano llega alguien que, como no sabe esquivar golpes, le da un buen golpe bien dado y ahí quedó su potencial, ¿cierto? Entonces tú principalmente, por favor, trabaja en tus debilidades, ¿sí? Porque la vida te toma, o las personas, ¿sí? Te toman por tus debilidades, ¿sí? Siempre va a haber un abusivo, como dice, un abusón, un psicópata que vive únicamente de aprovecharse de las debilidades de otros, ¿sí? Y entonces, ¿qué vas a hacer, sí? ¿Qué vas a hacer tú ahí? Si no has trabajado en tus debilidades, pues te coge tus debilidades, te aprieta por donde más te duele, te pone el dedo en la llaga y pues entonces
Por eso es que tú tienes que trabajar tus debilidades, tan sencillo como eso. Por eso estás en este curso y por eso yo te estoy diciendo estas cosas. Entonces vas a tener tu cuaderno o una libreta de apuntes. Yo utilizo, por ejemplo, Google Keep, Keep, y cuando yo estoy trabajando en algo, yo le dicto al celular, ¿sí? Al móvil, le digo, bueno, he descubierto tal cosa, tal otra, y luego ya, cuando tengo un espacio, esté trabajando en ello, pues entonces me dedico a analizar un poco más lo que escribí, a reducir, a sacar apuntes, ¿sí? Bueno, ahí está la manera de tú trabajar en ello y luego tú empiezas a ahondar en conocer a fondo a tu enemigo. Como decía eh, Sun Tzu, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Sun Tzu, del arte de la guerra, ¿sí? Y quien se conoce a sí mismo, y bueno, quien no conoce a su enemigo y no se conoce a sí mismo, pierde una y otra batalla. Quien se conoce a sí mismo, pero no conoce a su enemigo, ganará unas y perderá otras. Y si quien conoce a sí mismo y se conoce y conoce a su enemigo y a los demás, pues gana una y otra batalla. Pues entonces es eso. Ya sabes cuáles son tus debilidades, has entendido en el día a día qué es lo que a ti te molesta, te incomoda, te duele, todas esas cosas, pues, y entiendo que las decisiones son emocionales, por eso invertí tanto tiempo hablando de cómo son las decisiones que toman nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, tú no te pongas emocional, ¿sí? No te identifiques con tus emociones. Trabaja, como se dice, con tu conciencia, desarrolla tu parte prefrontal del cerebro, ¿sí? Ahí es donde está la parte consciente, no te dejes llevar por tu parte instintiva, ¿sí? Entonces, no te pongas emocional al momento de entender cómo estás trabajando tú, ubícate por encima de la emoción y vela desde afuera, ¿sí? Para que no te domine. Entonces, ahí es cuando tú vas a empezar a descubrir, hombre, eh, por qué esta situación, ¿sí? Entonces tú empiezas a mirar las diferentes situaciones en las que te involucras y empieza a mirar en qué estás fallando, ¿sí? Entonces, a ver, tienes problemas con tu pareja. ¿Por qué? ¿Por qué tienes problemas con tu pareja? ¿En qué estás tú involucrado? ¿Qué acciones estás ejecutando tú para que esa relación no funcione? ¿Sí? ¿Eres aburrido? ¿Sí? ¿Eres una persona que siempre se... De hecho, yo mismo lo digo, ¿sí? En un inicio, yo me acuerdo que yo tenía una relación con una persona bastante conflictiva, ¿sí? Bastante. Y yo en un inicio lo que hacía era siempre decirle, pero es que mira tal cosa, pero es que mira tal cosa, ¿sí? Ya luego caí en cuenta en esa conducta y ya después lo que yo hice es tratar de llevar la relación por la parte en que los dos nos sintiéramos bien y compartiéramos, ¿sí? Y ya en algún momento lo decía alguna cosa cuando fuera como la situación, ¿cierto? Pero no tin, era un error mío y afortunadamente fui consciente y afortunadamente esa persona me ayudó a caer en cuenta porque a veces las personas que tú puedas criticar o que son conflictivas te pueden llegar a mostrar muchísimas cosas de ti, ¿cierto? Que tú no te habías dado cuenta. Entonces, bueno, eh, ¿será que tu pareja te está diciendo cosas que tú no quieres aceptar y realmente tienes que trabajar en ello? ¿Será que eres desorganizado? ¿Será que eres desaseado, ¿cierto? De tú a saber. ¿Será que eres malo para comunicar tus ideas, no te gusta escuchar a tu pareja? Ahí hay una amalgama, mejor dicho, usted tiene que empezar a mirar, ¿sí? En problemas en la gula, ¿sí? Tú tienes que, o sea, nosotros no podemos ser tan superficiales de mirar, es que tengo problemas y no me controlo a nivel alimentario, ¿sí? Que me gusta mucho la comida chatarra y voy a tratar de dejar de la comida chatarra, venga, yo la dejo, no. Hay muchas cosas adicionales detrás de todo eso. Usted tiene que ahondar. Usted no puede de manera superficial abondar una situación o un proceso de superación, ¿sí? Detrás de una acción hay una cantidad de resortes que lo están moviendo a nivel subconsciente y usted tiene que descubrir qué es, ¿sí? Puede ser que simplemente es una manera de tú ocupar tu tiempo porque tú a veces te hallas sin qué hacer y que dices, por ejemplo, no, pues pongámonos a comer, ¿sí? O puede ser
una ansiedad, si te sientes en un momento de estrés y te acostumbraste a comer, ¿sí? O puede ser que estás agotado, ¿sí? Y agotado y aburrido ya por la tarde, ¿sí? Como se dice, como una manera de compensarte empiezas a comer. O puede ser porque estás pasando por una situación de inestabilidad emocional que te buscas placer en la comida. Hay cientos de razones, usted tiene que empezar a escudriñar en todo eso, ¿sí? Eh, por lo menos hablo de mí para que no lo tomen personal cuando yo les digo cosas de ustedes, ¿sí? En muchos de mis videos yo hablo de mis debilidades, ¿sí? Y no tengo ningún problema aquí en exponer mis debilidades, eh, porque pues, como se dice, yo qué culpa tengo de tener mis debilidades, ¿sí? Yo nací dentro de ciertas circunstancias y como se dice, pues es lo que hay, ¿sí? Pero adicionalmente no me da pena decirlas porque yo trabajo muy duro en superar mis debilidades. De verdad que sí. Yo me esfuerzo directamente en ello y por eso esto que yo te estoy compartiendo no nace de yo ponerme a leer libros, sino que nace de un trabajo arduo e intenso en mí mismo, ¿sí? No son ideas que nacen de las uñas, no, realmente son ideas en las que yo he trabajado bastante, en las que me he preocupado, en las que le he dedicado tiempo, ¿sí? Y por eso pues lo he trabajado y por eso estamos acá en este curso, por eso yo me pongo acá a hablar, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que siempre yo soy muy goloso, ¿sí? Y descubrí que mi gula era sobre todo por las noches, porque yo en el día trabajo muy duro, ¿sí? Me enfoco en hacer las cosas y luego ya, por ejemplo, yo hago el ayuno intermitente, por la mañana me es fácil, ¿sí? Pero por la noche como se dice, estoy tan agotado, ¿sí? Estoy tan agotado que me es difícil evitar comer por la noche, ¿sí? Entonces tengo que cambiar, como se dice, comer mejor por la mañana y por la noche no comer, ¿sí? Sino quedarme con el almuerzo nada más, el de las 12, y dejar derecho, porque por la noche pues, sobre todo como salgo tan cansado, pues entonces me voy a comer afuera, ¿sí? Y a veces como mucha comida chatarra. Bueno, ahí hay un autoconocimiento, estoy entendiendo por qué tengo esa conducta y qué cambios debería hacer. Así empiezo yo a ahondar, ¿sí? A ver, eres inseguro, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué eres inseguro? ¿Por qué eres inseguro? ¿Sí? Tú te tienes que preguntar qué cosa, por qué y cuándo sucede, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que te hace inseguro? Porque tú, por ejemplo, descubriste que te hace inseguro porque tales personas te intimidan, ¿sí? O porque sueles fallar en algo, ¿sí? Tú haces algo y tú fallas. Entonces, bueno, ¿por qué fallas? ¿Sí? ¿Por qué fallas en algo que tú estás haciendo? Entonces, puede ser que la falta de experiencia te está llevando a un fallo, ¿sí? Puede ser en el trabajo, ¿cierto? Estás en el trabajo, no tienes experiencia y pues es normal que falles, pero tú lo estás achacando a tus problemas de inseguridad. No eres inseguro, simplemente te falta experiencia. O resulta que estás entrando a una empresa nueva y es tu primer empleo, qué sé yo, y tus primeros ingresos, y resulta que allá todos visten a la moda, ¿sí? Con moda de París y todas estas cosas, y tú tienes tus tres trapos, ¿sí? Y obviamente pues eso te puede hacer inseguro enfrentando este entorno de trabajo. Entonces tú, como obviamente no quieres aceptar eso, pues tú no miras qué puede ser la causa de tu inseguridad, ¿sí? Y cómo manejarlo. Entonces ahí viene otro proceso que tú tienes que aprender a ser creativo y aprender a manejar tus debilidades delante de otros, ¿sí? Es un proceso que no queremos enfrentar, ¿sí? Pero a veces uno tiene que aprender a manejar cierto tipo de vergüenzas, saber convivir con eso, porque tú no existe una situación en la vida en la cual tú en algún momento no vayas a experimentar algún tipo de vergüenza. Eso lo hablo yo en el curso de potenciales acerca de los temores, ¿sí? Tú tienes que ser consciente de esos temores, tienes que ser, como se dice, saber convivir con ciertas situaciones, ¿sí? Con ciertas críticas, a veces van a llegar ciertas críticas y si tú te derrumbas ante la crítica, pues entonces no eres ese soldado, no eres ese deportista de alto rendimiento que
va a ir por la copa de la vida, por la copa de la victoria y te quedaste estancado ahí, ¿cierto? Entonces, hay cosas que tú vas a pasar cierto tipo de incomodidades, vergüenzas y tú vas a tener que aprender a convivir con ellos, ¿sí? Sé que suena como quien dice, ay, fue madre, ¿cómo así? Pero si yo quería aquí la clave mágica para ser muy poderoso y resulta que ahora me dicen que yo tengo que pasar ciertas situaciones de incomodidad, ¿sí? Aguantarme ciertos tipos de sacrificios. ¿Cómo así, hombre? Que, ay, fue madre, yo no sabía todo eso. Pues sí, ahí te lo vengo a decir. Porque eso es lo que te va a desarrollar fortaleza interna. Eso es lo que te va a hacer que tus enemigos, los abusones, los psicópatas, cuando vengan por ti, van a darte sus puñetazos emocionales y tú vas a estar blindado. Tú dices, "Ah", así como en estas peleas de anime, ¿cierto? Sí, encuentran un enemigo así, pum, le lanzan ese golpe y ¡tin! Lo detienen con un dedo, ¿sí? Pues ese tienes que ser tú, ¿cierto? Cuando alguien venga a manipularte, cuando alguien venga a desestabilizarte emocionalmente, ¡tin! Los detienes con un dedo, pum, y el otro haciendo el máximo esfuerzo por destruirte, y tú como emocionalmente eres fuerte, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces, bueno, también puede ser tu falta de diálogo, ¿sí? Tienes un diálogo digamos, poca cultura general, poca experiencia en diálogo natural, ¿sí? Entonces sales con unas cosas raras y bueno, ahí puedes entender que tu problema no es solamente de falta de seguridad, sino hay una cantidad de razones que internamente se están moviendo y que te hacen inseguro, ¿sí? Luego, una vez detectas qué es lo que tú tienes que trabajar, lo llevas a un cuadro de trabajo y escoges una técnica para empezar a aplicar. De las muchas técnicas que yo hablo en este curso y en mis otros cursos, porque si yo todo lo meto en un solo lugar, pues se hace demasiado denso, ¿cierto? Pues entonces miren mis otros cursos que hay unas técnicas más avanzadas. Obviamente cuando termines de ver este y hagas el trabajo más manual, hay unas técnicas ya que, digamos, utiliza ya nuestro potencial mental mucho más, de manera más avanzada, que te va a ayudar, ¿sí? Pero yo allá en esos cursos los mando para acá. Yo le digo, ve al curso de gestión de emociones, ve al curso de gestión de emociones, ¿sí? Entonces, porque este es básico, ¿sí? Entonces escoge tu, tu técnica, ¿sí? Escoge una técnica con la cual vas a trabajar. Empieza con las técnicas manuales y así de ejercitarte directamente porque esa es la que te va a dar fortaleza interna, ¿sí? Los ejercicios de visualización y de programación del subconsciente te ayudan muchísimo más, pero también te llevan de manera subconsciente a ciertas situaciones que a la larga también tienes que enfrentar, ¿cierto? Entonces tienes que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Escoge una técnica y escoge el cuadro de seguimiento de trabajo, como lo explico yo en el curso de desarrollo de potenciales. Si eres una persona perezosa, ve allá, ¿sí? Pero si eres una persona proactiva, pues entonces con los ejercicios que yo te estoy dando acá en este curso. Y luego separar un espacio de trabajo para trabajar en ello, ¿sí? Es decir, si tú o sea, tú no puedes mejorar algo a lo que tú no le dedicas tiempo, ¿sí? Entonces tú todos los días para trabajar tus debilidades y todas esas cosas vas a separar un espacio de media hora, puede ser, donde a la misma hora en el mismo lugar vas a estudiar, ¿sí? Ya sea buscando información, ya sea analizando lo que está sucediendo, ya sea seleccionando una lista de tareas para ejecutar, ¿sí? Y finalmente vas al campo de batalla, ¿sí? Trabajo de campo, como le dicen, ¿sí? Porque una de las cosas que a mí me hizo seguro, yo era muy inseguro y lo que me hizo seguro fue ir a enfrentar diferentes situaciones, distintos entornos, ¿sí? Y una vez yo viví ese entorno, conocí a las personas de ese entorno, enfrenté y tomé decisiones, ¿sí? También sufrí unos mecanismos de presión que me obligaban a mí a tomar decisiones. Entonces ya cuando fui una persona de decisiones en tiempo real y en el campo de batalla, entonces eso me dio muchísima seguridad, ¿sí? Por eso las relaciones que tú tengas con las personas, las situaciones a las que tú te veas envueltos, ¿sí? Y que tengan cierto conflicto, pues te van a ayudar a conocerte a ti mismo y a desarrollar las fortalezas, ¿sí? Entonces, para que no simplemente te quedes en el análisis y en los libros, no funciona de esa manera porque si no, tus análisis van a ser únicamente fantasías, porque no vas a tener la oportunidad de contrastarlos con la realidad. Por eso estamos llenos de tanto intelectual, de gente que hace sin no leer y tiene una cantidad de ideas tan irrealistas, ¿sí?
porque no han tenido la oportunidad de aplicarlas, ¿sí? De llevarlas a la realidad y que la experiencia le dicte, porque yo les he dicho a ustedes, lo que la imaginación nosotros forjamos, la imaginación todo lo ve de una manera idealista. Y bueno, ya me acabó el tiempo, nos vemos en el próximo video.